importancia de la estructura de datos no pasa tanto por la linealidad de la organización de los datos, sino más bien pasa por la forma de administrar los datos de la colección. Bien, estas dos estructuras de datos que vamos a mirar en este semestre, se considera que están restringidas en operación, ya que su misión básicamente es almacenar una colección de datos y administrarla bajo un modelo específico de administración, ¿ya? Esto me va a llegar a pensar que las operaciones que puede proveerte esta estructura van a estar restringidas para darle paso a esos modelos de administración. Entonces, las pilas, como su nombre dice, son estructuras de datos en las cuales nosotros vamos a almacenar los datos haciendo metáfora de lo que es una pila, es decir, vamos a poner los datos uno encima de otro, ¿ya? Como acá nosotros podemos observar. En la diapositiva tenemos un dibujo de una pila de libros. ¿Por qué se dice a esto una pila de libros? Porque estamos poniendo las cosas uno encima de otro. Entonces, ¿qué operaciones se hacen en esta estructura de datos para que se mantenga este concepto de la pila? Bueno, básicamente, para poder poner un elemento o añadir un elemento en esta pila, ¿qué hacemos? Apilamos, ¿correcto? Y para poder quitar elemento de la pila, obviamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desapilar. Esta forma de administrar los datos de una estructura está regida por un modelo de administración que se denomina el modelo LIFO, o que te dice que el último en ingresar tiene que ser el primero en salir, ¿ya? Entonces, cuando en la realidad tú tienes una pila de cosas, sin que se desbarate la pila, si añades algún otro elemento, ¿dónde lo vas a poner? Encima. ¿Eso qué te va a garantizar? Que los restantes elementos que tienes en la colección o almacenados no van a desintegrarse, ¿de acuerdo? En forma. Y por supuesto, si nosotros quisiéramos quitar un elemento de esta colección de datos, cuidando siempre su forma, el dato más fácil de eliminar sin que la pila se desbarate va a ser el elemento que está arriba. Entonces, ese modelo, fíjense, de administración se denomina LIFO. Primero en entrar o el último en entrar es el primero en salir. Para poder modelar esta estructura de datos, vamos a concebir, hay varias maneras de hacerlo. Tú puedes analizar más de una alternativa para representar esta estructura y respetar y promover ese estilo de administración. Pero, a ver, probablemente la más simple forma de ver una estructura de pila viene a ser la siguiente. Te dice, toda pila tiene un punto bastante especial dentro de la colección que está identificado con el tope de la pila o la cima de la pila, ¿no es cierto? Y la base de la pila, que vendría a ser la que sostiene el elemento que está encima de la pila. Por lo que es importante identificar estos dos elementos, ¿no es cierto? El tope de la pila, que vendría a constituirse este elemento, y la base de la pila, que viene a ser el soporte sobre el cual se van poniendo los elementos. Este concepto de tope es bien importante porque este representa la cima de la pila, ¿no es cierto?
lo que está encima de la pila. Este elemento o esta referencia le pondremos a esta estructura. Tiene importancia porque este determina el último elemento que se ha puesto en la pila. Y siempre nosotros, ¿a dónde vamos a poner un elemento? Siempre acá, encima, ¿cierto? ¿Y de dónde vamos a quitar el elemento? Siempre también de acá, de encima. Entonces, este tope es bastante importante cuando se concibe o se está razonando una pila. Bien, para poder proveer este modelo de administración de manera interesante en la pila, nosotros vamos a restringir las operaciones que modifican la pila, incluso que acceden a la pila, porque para poder respetar el modelo de administración LIFO, nosotros no podemos permitir que el elemento se ingrese en cualquier lado de la pila, ¿correcto? Si no, ya dejaría de ser una pila. Si quisiéramos, por ejemplo, poner el dato aquí, tendríamos que desintegrar la pila para ponerlo y luego volver a rehacer la pila para mantener de manera transparente, llamaremos, que la pila aún sigue intacta. Esa es la razón por la cual las operaciones se restringen, sobre todo las tres básicas, que son las que más importan en cualquier estructura de datos. Luego, las otras operaciones que se añaden pueden darle mayor funcionalidad siempre y cuando, como habíamos analizado en la lista, ¿no es cierto?, no vaya en contra de su condición, en caso de la lista, de su condición de ser una estructura de datos genérica. En este caso, en la pila, podemos insertarle operaciones siempre y cuando no vaya en contra del modelo de administración de los datos de la estructura. En este sentido, fíjense, las operaciones adicionales que puede tener una pila no tendrían sentido si tú vas a privilegiar el uso de esta estructura debido a su modelo de administración. Por lo que en el curso vamos a planear la implementación de la pila considerando las 4 operaciones base de toda estructura de datos y restringiendo estas operaciones de tal manera que se respete este modelo de administración. Bien, la primera operación que vamos a ver que está restringida son las inserciones. En la pila ya no te permite insertar donde sea, como sea, ¿ya? Y a ese proceso, para insertar un elemento, se le suele conocer con el nombre de push. Su misión del push, ¿qué cosa es? Es insertar un elemento en la pila y por defecto, ¿dónde lo va a poner? En el tope de la pila. No necesitamos mayor información que el elemento que estamos queriendo almacenar en la pila. Y como ya les había mencionado, por defecto la pila va a hacer uso de su conocimiento que tiene, qué conocimiento tiene el tope y la base, y dónde lo va a poner al elemento en el tope, ¿correcto? O sea, va a aumentar la pila, va a cambiar el tope, eso que quiere decir que el elemento va a poner aquí. Y una vez que tenemos este elemento, el tope ahora es este libro y la base se constituye en este conjunto de libros, ¿correcto? Ese es el push. Repito, no tiene sentido en una pila insertar un elemento en cualquier posición, porque eso significaría que tú no estás queriendo utilizar una estructura con el modelo de administración LIFO. Entonces, si quieres tener una estructura con modelo de administración LIFO, hay solo una manera de insertar los datos respetando este modelo que vendría a ser el push. De la misma manera, se restringe, fíjense, la operación de eliminación. En el caso de una pila, para eliminar un elemento de la pila sin desbaratar la pila, la única manera segura
de sacar este famoso elemento vendría a ser del tope de la pila. Entonces, cuando queremos eliminar, le vamos a denominar a esa operación pop. Pop automáticamente elimina un dato y te lo devuelve. Y el dato que va a eliminar es el dato que se encuentra en el tope de la pila, asegurando que siempre te va a eliminar el último que ha ingresado. ¿Ya? Entonces, siempre primero eliminamos el último dato que hemos ingresado. Recordemos que el último que hemos ingresado ha sido este libro. Entonces, si vamos a eliminar, ese va a ser el primero en ser eliminado. Nuevamente, por las mismas razones que la inserción, en la pila no tiene sentido eliminar de cualquier lado de la pila porque eso significaría, en términos metafóricos y en la realidad, que la pila se desbarataría y no queremos eso. Y si quisieras eliminar un elemento de aquí, entonces en realidad no estás almacenando tus datos como si fuera una pila. Recuerden que cada cosa que nosotros hacemos en programación siempre trata de representar algún modelo de la realidad o alguna situación de la realidad, ¿ya? Bien, entonces cuando queremos modelar el almacenamiento de datos al igual que una pila, en la realidad así se mueve. Ya el pop entonces, ¿qué hace? Elimina un elemento de la pila. Para poder acceder a los elementos de la pila, ¿cuál es el elemento más accesible de manera inmediata sin tener que desbaratar la pila? Viene a ser el elemento que está en el tope. Entonces, el proceso o la operación de acceder al elemento de la pila se va a denominar aquí top y de manera rápida. ¿Qué elemento te permite acceder? Solamente al elemento que está al tope de la pila, ¿correcto? ¿Eso qué significa? Que no podrías acceder a un elemento posésimo de la pila sin que esta pila se desbarate, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta clase de estructuras y sobre todo cuando tú vas a ir a utilizar esta clase de estructuras, si tú en el futuro para resolver un problema decides utilizar una pila, tienes que estar consciente que esta pila respeta un modelo de administración y que la diferencia de esta estructura respecto al resto prácticamente viene a ser el modelo de administración, ¿ya? Entonces, bajo ese contexto, es interesante modelar una pila. Obviamente, ¿qué debería saber hacer toda pila? Debería, como cualquier estructura de datos, responder a la pregunta si acerca de su estado e indicar si está o no vacío. La otra estructura de datos lineal, que es particular, similar a la pila, pero con diferente modelo, viene a ser una cola. La cola, fíjense, representa esas realidades en las cuales nosotros tenemos varias cosas que están dispuestas en una cola que van a ubicar, ¿no es cierto?, los elementos o la colección de datos respecto a un orden de llegada. Y probablemente, ¿por qué quisiéramos hacer una cola o por qué quisiéramos tener una cola? En la realidad es para poder, a su vez, utilizar algún servicio. Estas estructuras de datos, las colas, son lineales, que significa que están una detrás de otro los elementos organizados. Y como su nombre dice, estas estructuras de datos se las utiliza cuando tú tienes la necesidad de encolar o poner en fila bajo un orden de acceso a los elementos y respetando ese orden de acceso, sobre todo temporal, en la atención de estos elementos de la estructura. Al igual que la pila, las colas suelen ser restringidas en operación, ¿ya? ¿Y eso qué significa entonces? Que sus operaciones básicas son controladas, no son tan amplias como en una estructura de datos que es solamente lineal. En el caso de las estructuras de datos cola,
ya en programación, fíjense, estas estructuras realmente representan de manera estricta lo que es una cola de veras, ¿no es cierto? Acá no te permiten ponerte en la cola donde sea, romper la disciplina de la cola, eso no existe en estas estructuras de datos. El modelo de administración es lo que rige a esta estructura y su modelo se denomina FIFO, que significa que el primero en ingresar a la cola va a ser el primero en ser atendido o el primero en salir. Para poder hacer este modelo de administración y respetar este orden de acceso, le llamaremos, a la cola, vamos a tener dos puntos referenciales en la cola. Uno va a ser el frente y otro va a ser el final de la cola. ¿Ya? El frente resulta que es el punto por el cual nosotros vamos a acceder a los elementos de la cola y el final va a ser el punto por el cual nosotros vamos a ingresar a la cola. ¿De acuerdo? Este es el último individuo de la cola. Entonces, este vendría a ser el primer individuo de la cola, ¿no? Si es que este es el primero, entonces este vendría a ser el segundo en el tiempo y así sucesivamente. Obviamente en este modelo de administración que te dice, el primero en entrar, si nosotros queremos sacarlo, va a ser el primero en salir. ¿Ya? Entonces se respeta ese orden de ingreso de manera estricta en esta estructura de datos que se denomina cola. ¿De acuerdo? No es correcto en esta cola, nuevamente, al igual que en la pila, eliminar o ingresar datos en cualquier lugar de la cola. ¿Ya? Esta cola no admite coladores. Bien, sigamos. Entonces, las operaciones básicas de una estructura de datos son el insertar, el eliminar, el acceder y el determinar el estado de la estructura. El proceso o la operación encolar es equivalente a la operación de inserción en la estructura de datos y siempre va a insertar al final de la cola. No es necesario decirle dónde insertar a la cola, lo único que se requiere es enviarle un dato a la cola que queremos insertar y básicamente la cola va a identificar de manera rápida el lugar donde insertar. ¿Y dónde lo va a poner? Al final de la cola. La otra operación que es importante es el eliminar, que en el caso particular de una cola se denomina decolar. Y siempre de dónde va a eliminar el elemento, del frente de la cola. No requiere que le digas mayor información, solamente solicitas eliminar y por defecto de dónde va a eliminar, del frente de la cola. ¿Ya? Eso asegura, fíjense, que el primer elemento en ingresar siempre va a ser el primer elemento en salir. ¿Ya? Esa es la forma de hacer esta o de entender esta estructura de datos cola. Por supuesto, si nosotros quisiéramos ver un elemento de la cola y estamos desde el punto de atención a la cola, ¿cuál es el elemento que podemos ver sin ningún problema y sin destruir la cola? Vendría a ser el elemento del frente. ¿Ya? Ese sería equivalente al acceder. Cualquier otra operación que tú hagas en la cola va a degenerar un poquito la razón del uso de esta estructura de datos. ¿A qué me refiero? Si en alguna oportunidad tú quieres utilizar una cola para resolver un problema, es porque te interesa el modelo de administración. ¿De acuerdo? No solamente te interesa que los elementos estén uno detrás de otro, porque eso prácticamente ¿dónde lo podemos tener? En una lista. Pero si tú quieres y te gusta la forma en cómo administra los elementos de esta estructura, entonces
¿Estás de acuerdo con que las operaciones que se van a trabajar en la cola son restringidas? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a implementar y vamos a ir a programar estas dos estructuras de datos para terminar, por lo menos por el curso, el estudio, el análisis, el diseño e implementación de las estructuras de datos lineales base, ¿no? Que vendrían a ser estas tres. Estas son las básicas. Luego hay muchas más y suelen ser más especializadas también. Vamos a abrir nuestro paquete, que lo tenemos aquí, que es que corresponde a su grupo. Y lo que vamos a hacer es añadir a este paquete de estructura de datos lineales, le vamos a añadir estas dos nuevas estructuras de datos. ¿Ya? Una que se denomina pila y la otra que se denomina cola. Estas dos estructuras, fíjense, no son listas, ¿ya? En el curso no lo vamos a poner como si fueran listas porque vamos a tratar de privilegiar que realmente cuando nosotros queremos utilizar una pila, nos interesa más que poner los datos uno detrás de otro, nos interesa el modelo de administración. Hay que estar bien conscientes de esto. ¿Y por qué esto es importante? Porque estas estructuras de datos, fíjense, van a proveerte de operaciones sumamente rápidas a la hora de hacer estas operaciones restringidas. Considerando que tú estás intentando utilizar o estás utilizando estas estructuras con la idea de que quieres tener ese modelo de administración, más que tener una colección uno detrás de otro, ¿ya? Porque si quieres tener solamente una lista de datos, te conviene sin tener ninguna restricción o necesidad del modelo de administración, entonces probablemente te conviene tener solamente una lista. Y las listas, fíjense, son bastante abiertas en las operaciones. Eso también eso también hace que las operaciones que nosotros hemos definido en las listas, en algunas ocasiones o para algunas implementaciones que hemos decidido utilizar para las operaciones de la lista suelen ser un poquito lentas, ¿ya? Y eso es por la variedad de operaciones que la lista te puede permitir, ¿de acuerdo? Hacer. En cambio, las pilas y las colas, al ser restringidas en operación, podemos hacer implementaciones sumamente veloces, ¿ya? Entonces, vamos a implementar la lista, o la pila, perdón, como lo que está en la diapositiva. Siempre recordemos que las estructuras de datos suelen ser estructuras o unidades funcionales, construcciones de software funcionales, que son de orden genérico, ¿ya? Entonces, parametrizamos tipo de dato que la pila puede tener y vamos a seguir nomás la línea y te dice, ¿no es cierto? Toda pila, dice, tiene un elemento que es el tope de la pila. Y toda pila, dice, tiene una pila que a su vez se va a constituir en la base de la pila. Cuando se construye una pila, por defecto, como se la construye, vacía. ¿Qué significa? Que el tope no existe. Obviamente, si el tope no existe, entonces la base tampoco tiene sentido de existir. ¿Ya? Le vamos a asignar un proceso que me permita insertar un elemento en la pila y a ese le vamos a denominar push. Este push, por defecto, ¿dónde va a insertar? Va a insertar en el tope de la pila. ¿Ya? ¿Y de qué va a depender cómo insertamos? Va a depender de cómo es la pila. Esta operación, fíjense, es común en todas las estructuras de datos debido a su naturaleza conceptual dinámica, que te dice
que puede crecer y decrecer por demanda. Entonces, inicialmente, cuando toda estructura se construye, se la va a construir vacía. Entonces, esta operación de decidir si es vacía o no es algo que siempre deberíamos tener en una estructura de datos. Ok, si es vacía, quiere decir que no tiene tope, no tiene base. Entonces, en el tope le vamos a poner directamente el dato y en la base vamos a definir una pila que va a estar vacía, ¿de acuerdo? Entonces, una pila vacía va a ser el soporte de mi tope. Caso contrario, si es que está no vacía la estructura, entonces básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trasladar, ¿no es cierto? Este tope y esta base de la pila se tienen que constituir en la nueva base de esta pila, ¿ya? Entonces, eso se puede hacer así. Para hacerlo muy rápido, lo que podemos hacer es lo siguiente. Le vamos a construir una pila auxiliar, ¿ya? Hacemos una nuevecita pila auxiliar. Y a esta pila auxiliar, fíjense, en el tope de la pila auxiliar, nosotros le vamos a poner el tope de esta pila. Y en la siguiente, o en la base de esta pila auxiliar, nosotros le vamos a poner a la base de esta pila. ¿Ya? ¿Cuántas operaciones? 1, 2, 3. Una vez que hacemos esto, fíjense, y yo le digo, mi siguiente, o diré, la base de esta pila va a ser AUX, ¿correcto? Entonces, lo primero que he hecho es poner una copia más o menos, ¿no es cierto?, en AUX de esta pila, ¿ya? Cuyo tope del AUX es este tope, cuya base del AUX es esta base. Y luego le he dicho que la nueva base de esta pila va a ser AUX. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de cambiar el tope y el tope va a ser el dato. Listo. Eso hacemos para insertar un dato en esta pila. Fíjense, ¿recorremos los datos de la pila? No, para nada, ¿de acuerdo? No hacemos ningún acceso secuencial a los datos de la pila para insertar. Solamente hacemos algunas cosas administrativas para reubicar, pero las reubicaciones no me toman más que en el peor de los casos 5 operaciones básicas, ¿no? Que vendrían a ser 5 asignaciones. Bien, como toda estructura de datos, ¿qué debería saber decir esta estructura? Debería saber responder a la pregunta respecto a su estado. Preguntamos si la estructura está vacía. ¿Y de qué va a depender esta respuesta? Va a depender de cómo es el tope, ¿correcto? Si el tope no existe, entonces la estructura es vacía. Continuamos, dice. La otra operación que tiene una pila es la eliminación, que en caso de la pila se denomina pop, ¿ya? Y hay solamente una manera de eliminar. Entonces, este método que te devuelve el dato que está eliminando y obviamente te lo elimina de la estructura. Y siempre te va a eliminar el dato que está en el tope de la estructura, ¿correcto? Entonces, veamos, si nosotros tenemos esta operación, siempre tenemos que ver en qué situación está la estructura. ¿Ya? Si la estructura es vacía, entonces no hay dato que eliminar, por lo tanto, el dato no existe. Pero si es que la estructura está no vacía, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que reorganizar la pila, ¿correcto? Entonces, primero, vamos a identificar cuál es el dato que tengo que eliminar. El dato que tengo que eliminar es el que está en el tope de la pila. Una vez que identificamos el dato a eliminar y lo ponemos en la contenedora para responder, bueno, ahora sí eliminaremos. ¿Y cómo vamos a eliminar el dato? Por sustitución. Entonces, el nuevo tope de la pila va a ser el tope de la pila base. Y la nueva base de la pila va a ser la base de la pila base. Y listo, ya está el top, el pop.
Y el último método que nosotros tenemos es este que me permite acceder a los elementos de la pila. Y por norma, acá básicamente, ¿qué es lo que hace? Te permite acceder al elemento que está en el tope de la pila. No te permite acceder a ningún otro lado más. Por defecto, siempre al tope de la pila. ¿Ya? Listo, compilamos. Y bueno, sí, aquí tiene razón. Me sale un error que tenemos. Dice, nosotros tenemos que acá hemos utilizado una variable auxiliar que es aux, que es una pila. Y ya me genera 0 errores de sintaxis. Y fíjense, acabamos de implementar las 4 operaciones estándares sobre la pila y toditas son eficientes. Ninguna de ellas recorre. ¿De acuerdo? Ninguna visita elementos de la pila. Ya siempre hace, todas las operaciones va a ser por ese punto de acceso que tenemos, que es el tope, y con la información de la base de la pila. Bien, vamos a hacer lo mismo con la cola. ¿De acuerdo? La cola la vamos a implementar de tal manera que sea una estructura de datos sumamente veloz a la hora de trabajar con el modelo de administración. ¿Ya? Entonces, para este efecto vamos a tener que nuestra cola define, dice, dos referencias, ¿no es cierto? El frente y el final. En este caso le vamos a llamar fin. ¿Por qué? Porque la palabra final es palabra reservada en terminología Javera, ¿correcto? ¿Para qué sirve? Para identificar constantes. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué se llama? Fin. Y para efectos de esta implementación, nosotros nos vamos a utilizar estos nodos de doble enlace para poder representar una cola, para tener movilidad en ambos sentidos, ¿de acuerdo? Por delante o por detrás de la cola, ya por el frente o por el final de la cola. Bien, ¿cómo construimos una cola por defecto? La vamos a construir como siempre, como una estructura de datos vacía. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene frente y no tiene fin, ¿correcto? Ambos son, no existen. ¿Cuándo sabemos que la estructura de datos está vacía? Bueno, sabemos que la estructura de datos es vacía cuando resulta que no tiene frente, ¿ya? Entonces, si no tiene frente, no tiene sentido que tenga fin, ¿cierto? Eso es, ¿ya? Ahí estaría la cola vacía. Le vamos a enseñar, dice, a esta estructura de datos, a encolar datos en la estructura. ¿Ya? Y vamos a encolar los datos por defecto al final de la estructura. Obviamente, eso va a depender de cómo es la estructura, ¿correcto? Vamos a decirle, si la estructura es vacía, vamos a proceder de un modo, y si la estructura es no vacía, vamos a proceder de otro modo. Recordemos que cuando estamos utilizando estructuras nodales auxiliares para almacenar los datos, cuando nosotros queremos ingresar un dato, vamos a tener la necesidad, ¿de acuerdo?, de poner ese dato en una estructura nodal y luego esa estructura nodal engancharla al resto de la estructura. Sí, en este caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el dato que estoy queriendo ingresar en una estructura nodal de doble enlace para poderla luego enlazar en el lugar que le corresponde. ¿Ya? Entonces, si la estructura está vacía, fíjense, quiere decir que no hay frente y no hay fin. En este caso, entonces, tanto el frente como el fin de la estructura van a ser este nodo que acabo de construir. ¿De acuerdo? Listo, acabo de ingresar mi elemento a la cola. Entonces, quiere decir que este dato es tanto el frente como el final. Obviamente, porque la estructura tiene un solo elemento. Pero, ¿qué pasa si es que la estructura no es vacía de manera inicial? Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es enlazar este nodo que contiene el dato que quiere insertar
al final de la estructura, ¿ya? Muy bien, entonces le digo, vamos a agarrar esto y le decimos, en el sucesor, fíjense, de fin, vamos a ponerle a este nodo que contiene el dato. ¿Ya? Acabamos de enlazar. Y en el antecesor, fíjense, en el antecesor de P, le vamos a poner al fin, ¿correcto? Acabamos de enlazar el nodo P al final de la cola. Ni bien hacemos eso, entonces cambiamos mi punto de acceso al final de la cola y ahora mi nuevo final va a ser P. ¿Listo? Insertado. ¿Correcto? En esta operación, fíjense, ¿quién no tiene un rol? El frente de la cola. ¿Ya? Cuando se inserta, ¿por cuál referencia se inserta? Se inserta por el final de la cola. ¿Ya? Muy bien, hacemos similar operación para el procedimiento que me permita decolar un elemento de la cola. Este que se compromete a devolverme el dato que nosotros vamos a eliminar de la cola. Obviamente, esta operación va a depender también nuevamente de cómo está la cola. Entonces preguntamos, si la cola está vacía, el dato no existe, ¿correcto? No hay datos a eliminar. Pero si está no vacía, ¿de dónde vamos a eliminar el dato? Vamos a eliminar el dato del frente de la estructura, ¿ya? Y bueno, el dato va a ser el dato que vive en el nodo del frente y ese es el dato que estamos queriendo eliminar. Van a tener harto cuidado. El dato no es el frente, el dato es el dato que vive en el frente de la cola. ¿Ya? Recordemos que frente es un nodo de doble enlace y nosotros nos estamos comprometiendo a devolver un T, ¿ya? Que es el tipo de los datos que la cola está comprometiéndose a almacenar. Bien, una vez que hacemos eso, lo siguiente que tenemos que hacer, fíjense, es cambiar el frente. ¿Ya? Entonces, el nuevo frente de la estructura, bueno, va a ser el sucesor del frente, ¿cierto? Entonces, caminamos hacia el sucesor del frente y ese es el nuevo frente de la estructura. A ver, en este caso, el nuevo frente puede estar de dos formas, ¿cierto? El nuevo frente puede existir o puede ser null. ¿Cuándo sería null? Fíjense. La única vez que el frente, el nuevo frente, una vez que hemos cambiado, sea null, es que algo así esté sucediendo en la cola, ¿ya? Algo así esté sucediendo en la cola. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué pasa si la cola tiene solamente un elemento? Quiere decir que este es el frente, ¿correcto? Y este es el fin. Entonces, cuando venimos a eliminar, le preguntamos, ¿correcto? ¿Será que la cola está vacía? No, me dice, no está vacía. Entonces, vamos a eliminar el dato que vive aquí, ¿no es cierto? Este dato estamos queriendo eliminar. Entonces, lo recuperamos acá. Y luego le digo, mi nuevo frente por norma, o sea, debería ser este, ¿no es cierto? El sucesor del frente. Y fíjense, el sucesor del frente es null. Ya ese es un caso especial que tenemos que considerar. Cuando el nuevo frente es null, fíjense, eso significa que la cola, antes de decolar el elemento, tenía solo un dato. Después de decolar, la cola, ¿cómo debería quedar? Vacía. Entonces, eso es lo que vamos a preguntar acá. Venimos y le decimos, el nuevo frente, le pregunto ya, el nuevo frente de la cola, ¿será que existe? ¿Ya? ¿Será que es este caso? Si es así, entonces el fin de la cola también debería ser no existe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense. Vamos a retirar cualquier vestigio que tengamos a algún nodo en la cola. ¿Ya? Entonces, si es que esto se diera, resulta que el frente
el nuevo frente, fíjense, es null, entonces este fin también debería ser null. ¿Qué se va a borrar entonces? Se va a borrar básicamente esto, ¿no es cierto? Se borra este enlace, se borra este enlace y ambos, tanto frente como fin, van a estar apuntando a null. Y este nodo queda desprotegido y luego de que termine de ejecutarse el procedimiento, este nodo se va a barrer. ¿Estamos de acuerdo? Y la cola va a quedar así. ¿Ya? Entonces eso estamos haciendo en este caso. ¿Ya? ¿Cuál sería la otra opción? La otra opción, fíjense, es que la cola no esté vacía. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos algo así. No sabemos cuántos elementos, pero tenemos una cola algo así. ¿Correcto? Entonces, este es el que está con la referencia final. ¿Ya? Es ahí. Y este vendría a ser la referencia frente. ¿Correcto? Este es el frente de la estructura. Entonces, si nosotros queremos eliminar el dato, ¿qué dato vamos a eliminar? Este vamos a eliminar, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué le decimos? Cambiaremos el enlace. Ahora el nuevo frente es este. ¿Correcto? Entonces, ¿qué enlace estamos quitando? Fíjense, este estamos quitando. Ese acabamos de quitar. Pero resulta que mi frente es diferente de null. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora este es el elemento del frente de la cola. Y el elemento del frente no tiene antecesor, ¿correcto? Por definición. Por lo tanto, este enlace también tenemos que eliminar, ¿ya? Para mantener la consistencia. Y tenemos que decir que ahora este elemento es el primer elemento de la cola. Por lo tanto, su antecesor, ¿a quién debería estar apuntando? A null. Una vez que hemos hecho, fíjense eso, este nodo ya no está más referenciado ni por el frente ni por el antecesor de este nodo, este está solito. Al terminar el proceso, el garbage collector, ¿qué va a hacer? Va a venir y lo va a barrer a esto, ¿no es cierto? Va a recoger esta basura que nadie ya está utilizando y la cola va a quedar así, ¿ya? Entonces escribiremos esto que acabo de hacer ahorita. En el caso de que el frente fuera distinto de null, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Al nuevo frente, fíjense, siempre por seguridad, ¿ya? Vamos a ponerle, le vamos a establecer en su enlace antecesor, que le vamos a establecer una referencia null, ¿ya? Para no tener problemas en el futuro. Siempre vamos a tratar de liberar realmente el espacio que se ha utilizado para almacenar el dato. ¿Ya? Y eso, ¿quién se va a ocupar? Se va a ocupar el recolector de basura de Java para eliminar. ¿Sí? Bien, como ustedes podrán notar, para poder hacer una eliminación de la estructura de datos, tampoco hemos necesitado caminar toda la estructura. A lo sumo, ¿cuánto hemos caminado? Uno más allá, ¿cierto? Del frente, uno más allá. Nada más. No hemos caminado absolutamente nada más. Y este procedimiento es altamente eficiente. ¿Ya? El último procedimiento que tenemos en la cola es el que me permite acceder a los elementos de la cola. ¿Ya? Y el método para acceder a los elementos de la cola que se llamaba ver. ¿Ya? Ese vamos a ir a hacer. Entonces, venimos a programar el procedimiento ver. Como siempre, en estas estructuras de datos, básicamente le pedimos operar y por defecto la estructura te accede del lugar correcto, ya siempre respetando el modelo de administración. En este caso, entonces, el ver, ¿qué te permite hacer? Te permite acceder a un dato de la estructura. Y en este caso va a depender mucho, ¿no es cierto?, de cómo es la estructura. Entonces le preguntamos, si la estructura es vacía, entonces el dato no existe, ¿cierto? No hay datos que acceder. Pero si es que está no vacía, entonces ¿de dónde vamos a acceder el dato? El dato que estamos queriendo mirar
va a ser el dato que se encuentra al frente de la estructura. ¿Ya? Le decimos frente.getDato y ya está. Ese es el dato que vamos a acceder. Y listo. En este caso, fíjense, la estructura de datos no, no cambia, ¿verdad? No sufre modificaciones y por eso es que lo podemos hacer rápidamente y ya está. Cuando nosotros cambiamos el estado de la estructura, por ejemplo, las operaciones de inserción y eliminación, tenemos que brindarle una particular atención a esa clase de operaciones. Y siempre tenemos que mantener, fíjense, la filosofía de base de la estructura. ¿Qué significa? Si en una cola yo voy a ir a eliminar, al terminar la estructura debería seguir siendo cola. ¿Ya? A eso me refiero. Deberíamos mantener la propiedad cerrada de la estructura. Listo. Con eso acabamos de implementar pilas y colas. Entonces, toda pila y toda cola, fíjense, son estructuras de alto rendimiento cuando se las utiliza para almacenar colecciones de datos bajo los modelos de administración LIFO y FIFO, respectivamente, ¿no? LIFO, pila, FIFO, cola, ¿ya? Estas estructuras no es natural que en una pila, repito, tú quieras ir a buscar un elemento. No. En la pila se apila, ¿correcto? A ver, hagan de idea que tienes una pila de ladrillos. Entonces, por qué lo apilas? Porque probablemente vas a ir consumiendo los ladrillos de arriba, de arriba, de arriba. No vas a estar buscando, ¿de acuerdo? Un ladrillo particular. Para eso no usas una pila, porque buscar ese ladrillo particular en una pila es costoso, ¿correcto? Tendrías que desbaratar la pila, manteniendo los datos también a su vez intactos. Entonces, siempre, recordar que cuando utilizamos una estructura de datos, esta a su vez es una abstracción de representación de algún conjunto de datos de la realidad, ¿ya? Entonces, recuerden, pila es lo que ustedes miran en la realidad, ¿no? Ve un dato encima de otro, una cosa encima de otro. Cola es cuando tú miras algo detrás de algo, ¿cierto? Colas correctas, ¿no es cierto? No colas como sea, sino colas realmente respetuosas del orden. La estructura de datos cola es estricta, no te permite romper la hegemonía de una cola, ¿ya? Bien, esas serían las estructuras de datos, las tres estructuras de datos lineales básicas, listas, pilas y colas. ¿Cuál es la diferencia entre las listas y estas dos últimas que hemos visto? Sus modelos de administración. En las listas no existe un modelo de administración específico, por lo tanto, las operaciones son variadas, ¿de acuerdo? Pueden ser tantas como las necesidades que se tengan, siempre cuidando la genericidad y la generalidad de la estructura de datos lista. Ya nunca vamos a tratar de ponerle una operación que vaya en desmedro de esta cualidad de ser una estructura o una representación de colección de datos genérica. Bien, entonces, esto nosotros sí hemos hecho, sí hemos implementado, ¿de acuerdo? Se los voy a subir estas transparencias de cómo estamos haciendo. En esta transparencia está implementada con un nodo de simple enlace. Nosotros hemos implementado con un nodo de doble enlace y vamos a ver por qué razón lo hemos hecho. Y es porque prácticamente nosotros estamos preparando a la cola para dar soporte a esta estructura de datos, ¿ya? Dentro de las estructuras de datos cola, existen un conjunto a su vez de tipos de colas. Un tipo de cola que es una bicola. Las bicolas, a diferencia de las colas, ofrecen dos operaciones más adicionales, ¿ya? Una operación se denomina salir de la cola
Y la única vez que te permite salir de la cola es cuando estás al final de la cola. Y la otra operación que se añade es el meter en la cola, ¿de acuerdo? Eso te ingresa un elemento rompiendo la hegemonía y siempre te lo va a hacer al frente de la cola. ¿Ya? Esta clase de colas especiales son bastante útiles cuando tú pides probablemente a un cliente, digamos, que estaba en una cola de espera, que le toca ser atendido, le pides por alguna razón que espere un momento. Y de hecho, ese cliente no debería volver a hacer la cola, sería injusto. Entonces, una vez que ya está en condiciones de atender al cliente, puede ingresar a ese cliente al frente de la cola. Recordemos que esta estructura de datos cola, obviamente, va a modelar colecciones de datos para resolver problemas que probablemente tienen involucrados a su vez contextos de atención al cliente, ¿de acuerdo? Cliente-servidor, productor-consumidor, ¿de acuerdo? Eso, para esa clase de dominios de problema es interesante tener una cola. Por ejemplo, si tú modelas el software que se utiliza en las impresoras para imprimir, ¿qué es lo que tienen las impresoras? Una cola de impresión, ¿correcto? Entonces, la impresora va a ir imprimiendo los documentos en el orden en el cual los documentos han requerido el servicio, ¿cierto? Entonces, eso vendría a ser una cola de impresión. Siempre, ¿ya? Las estructuras de datos, repito por quinta vez, son abstracciones de representación de colecciones de datos del mundo real, ¿ya? Siempre tratan de modelar. Entonces, les dejo a ustedes para que implementen una bicola. ¿Qué es una bicola? Es una cola. ¿Qué sabe hacer toda bicola? Sabe encolar, sabe decolar, sabe decir si está vacía, permite ver un elemento de la cola, sabe sacar un elemento de la cola, permite salir un elemento de la cola, permite meter un elemento en la cola, ¿de acuerdo? Eso lo hace una bicola, ¿ya? Entonces, los dos puntos referenciales de la cola en una bicola sirven tanto para eliminar como para insertar. Y la otra cola que se tiene, que es muy importante dentro de la teoría de estructuras de datos, es esta famosa cola de prioridades. Las colas de prioridades me permiten almacenar los datos en una cola organizados o clasificados por grupos, ¿de acuerdo? Entonces, internamente en la cola nosotros podemos tener grupos o porciones, segmentos, ¿de acuerdo? En la estructura cola y los datos se van a ir ingresando dependiendo de cómo es el dato a uno de esos segmentos. Por ejemplo, si tuviéramos 3 segmentos, prioridad alta, media y baja, por decirles, entonces cuando nosotros vayamos a encolar un dato en la cola, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Cuál es la prioridad de este elemento para poderlo ubicar de manera correcta en uno de los 3 segmentos? Si es que el dato es de prioridad alta, entonces deberíamos ubicarlo acá, ¿correcto? En este segmento. Pero si es de prioridad media, entonces probablemente deberíamos insertarlo acá, ¿ya? A ver, ¿qué condiciones tiene una cola de prioridades? Una cola de prioridades pone restricciones a sus datos, ¿ya? Los datos que tienen que ser priorizables, porque si no, no podrías ingresar un elemento a una cola de prioridades. Entonces, los datos que mantiene una cola de prioridades son priorizables, no hay otra. Y cuando tenemos prioridad, ¿qué es lo que estamos generando? Estamos estableciendo, fíjense, sin que se den cuenta, una relación de orden. Por ejemplo, cuando tú tienes prioridad alta, media, baja, indirectamente tú estás determinando una relación de orden, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes se van a atender? Primero los de alta prioridad.
¿Y quiénes se van a atender al último? Los de baja prioridad, ¿correcto? Entonces, ¿qué estamos estableciendo? Una relación de orden, ¿ya? Entonces, estos segmentos internos que se generan en la cola, fíjense, me permiten identificar clasificaciones de los datos que se almacenan en la cola, ¿ya? Eso quiere decir que en un segmento podemos tener varios datos. ¿Qué es lo más grave que te puede suceder? Que en cada segmento de la cola exactamente le pertenezca a un elemento. Entonces, si estamos en esa cosa, estaríamos en una estructura de orden en la cola de prioridad. Bien, les dejo de tarea también que implementen esto, pero se los voy a poner aquí en el diseño de clases, cómo entrarían estos dos conceptos, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos dicho? Fíjense, vamos a proveer, dice, otra estructura de datos que se llama bicola. Y vamos a tener otra que se llama una cola de prioridades. ¿Ya? Es una cola de prioridad, así le pondré. ¿Correcto? ¿Qué se puede hacer en la cola de prioridades? Las 4 operaciones de toda cola. Y entonces, toda cola de prioridades es una cola. Y toda bicola, fíjense, resulta también ser una cola. ¿Correcto? Donde yo espero una cola, ¿puedo ponerle una cola de prioridades? Sí. Encima la cola de prioridades tiene un plus, ¿no es cierto? Que tiene los datos organizados por segmentos o por grupos de clasificación. Y la bicola, toda bicola es una cola que ofrece 2 operaciones extras. ¿Ya? Entonces acá vamos a escribir esto. Toda bicola, dice, es una cola. Entonces, al ser una estructura de datos, ¿qué necesitamos que esto sea? Que también sea una genérica. ¿Ya? Eso tenemos que hacerlo manualmente y explícitamente. Y esta, además de proveerme, dice, las 4 operaciones básicas, me provee además 2 operaciones, ¿cierto? Una que me permite ingresar un dato a la bicola y la otra que me permite salir de la bicola, ¿correcto? Entonces, esto les dejo a ustedes para que implementen, ¿ya? Y me van avisando cómo funciona su estructura. Ahorita, fíjense, ya compila, no tiene errores. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? La cola de prioridades, fíjense, sigue siendo una cola o una estructura de datos genérica. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que la cola de prioridades admite datos de cualquier tipo siempre y cuando estos establezcan una relación de orden, ¿ya? Porque nosotros necesitamos ingresar los datos, fíjense, en la cola de prioridades bajo un orden, ¿ya? Y a eso que le hemos llamado priorizable. Nos estamos dando cuenta que los datos, fíjense que viven en la cola, tienen que ser priorizables. ¿Eso qué significa? Que la prioridad indirectamente siempre establece una relación de orden. ¿Y qué me estoy fijando? Que en la cola de prioridades, el método que cambia, ¿de acuerdo? El método que se implementa un tanto diferente es el método que me permite encolar, porque ya no es verdad que va a ir a encolar directamente al final de la cola, va a ir a encolar al segmento que le corresponde dentro de la cola, ¿ya? Entonces, este va a sobreescribir, fíjense, el procedimiento que se llama encolar. Entonces, cuando nosotros le pedimos encolar a una cola de prioridades, este lo hace de manera diferente a la cola. Luego, el resto de las operaciones de colar, ver y es vacía son iguales. Ya se los dejo para ustedes implementar esto. A ver, una explicación a lo que acabo de hacer. Esto que nosotros tenemos acá, esto que tenemos es el parámetro de tipo, ¿ya? ¿Cuál es el nombre para mi parámetro de tipo T?
¿ya? Y esto que yo acabo de escribir a continuación de T, fíjense, esto que acabo de escribir a continuación de T, que es esta parte de aquí, esta es la condición sobre el tipo de datos que una cola de prioridades va a almacenar. Te dice, me comprometo a almacenar cualquier cosa que sea de clase T siempre y cuando sea un comparable, ¿ya? Entonces, la cola de prioridades requiere que los datos que almacena establezcan una relación de orden para ubicar el dato en el lugar que le corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién viene a ser el parámetro de tipo aquí? El parámetro de tipo es T, ¿ya? Este es el parámetro. Y lo que está acá en rojito, ¿qué viene a ser? Viene a ser la condición que se requiere sobre este parámetro de tipo. ¿Qué condición debe cumplir este tipo que va a almacenarse en una cola de prioridades? Que tiene que establecer relaciones de orden. Y listo, ya está. ¿De acuerdo? Eso es lo que acabo de hacer. Muy bien, una vez que tenemos eso, les toca a ustedes entonces implementar en la bicola las dos operaciones adicionales y en la cola de prioridades sobreescribir, fíjense, el método para encolar un dato considerando que ahora los datos ya no ingresan necesariamente al final. ¿De qué va a depender dónde o en qué porción ingresa? Va a depender de la prioridad del dato. ¿De acuerdo? Muy bien. Con eso habríamos terminado todas las estructuras de datos lineales básicas que teníamos planeado avanzar en la materia. Como al principio les había dicho, existen más estructuras de datos lineales que son bastante particulares, ya son de usos muy peculiares, pero probablemente las tres básicas más distinguidas, tanto por su forma de implementar como por su forma o la diferencia que tienen entre ellas por sus modelos de administración, vienen a ser estas tres. Las listas, por su generalidad, es una muy buena estructura de datos para analizar, y las pilas y las colas por su restricción de operación, ¿de acuerdo? Ya que representan o están modelando a su vez modelos de administración específicos. Y eso hace que estas dos estructuras sean dignas de ser estudiadas, analizadas, conceptualizadas, y para que en el futuro, cuando tú tengas que decidir entre utilizar una lista, pila o cola, para resolver un problema, te des cuenta que las pilas y las colas, si las usas bien, son estructuras de muy alto rendimiento, que significa que son sumamente veloces, ¿ya? Las listas, a veces, la mayoría de los problemas, fíjense si es que no tienes ninguna condición peculiar en tu problema que te dirija a utilizar una pila o una cola, las listas suelen ser, como ya habíamos mencionado, la estructura de datos lineal más genérica que existe, general, que cubre más, que tiene más amplio espectro, ¿de acuerdo? De representación de colección de datos. Nuevamente va a depender del problema, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Implementando de manera muy eficiente. Sobre todo, estas dos estructuras son súper eficientes, ¿ya? Son veloces. ¿Por qué? Por las condiciones, ¿no es cierto? Y estamos haciendo respetar a rajatabla, fíjense, los modelos de administración de estas dos estructuras. No permitimos acceder al iésimo elemento porque no tiene sentido. Ya no tiene sentido acceder al iésimo elemento si estás queriendo apilar o estás queriendo hacer con una cola disciplinada, ¿ya? Si es que quieres tener una cola indisciplinada donde puedes ingresar donde sea eso, entonces eso ya no es cola, eso es una lista. ¿Alguna pregunta? Sí. O sea, la base, fíjense, de la pila, como hemos modelado, la base de la pila es otra pila. Y entonces los elementos que están en la base de la pila también están organizados como una pila, conceptualmente.
Y eso es lo que he representado. Entonces, si los elementos de la base son a su vez otra pila, obviamente, esa base también tiene su tope, ¿no ve? Esa es la modalidad que yo he tomado, ¿no es cierto? Entonces, hay el tope de la pila y la base de la pila, pero la base de la pila también representa un conjunto de datos y esos datos están organizados también como una pila, ¿ya? Entonces, si ustedes observan, la estructura de datos pila la he implementado bastante similar a una lista de simple enlace, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama? Con una estructura directa. La ventaja de una pila versus una lista de simple enlace es que al ser la pila una estructura restringida en operación, entonces pues mis implementaciones son súper veloces, ¿no es cierto? Nunca estoy recorriendo la pila. Y las colas, como lo hemos implementado, más o menos como una lista de doble enlace, de doble referencia. Ya en cambio, las listas de doble enlace usualmente son de una referencia. Y eso que me ha dado velocidad en el acceso. ¿Correcto? Y otra de las razones del por qué he implementado esta cola como una de doble enlace es para reusar aquí en la bicola. Fíjense, la bicola, al tener los puntos de acceso también por ambos lados, entonces me conviene tener una bicola o una cola implementada como una lista de doble enlace. ¿Ya? Entonces su tarea es ir a completar esto, ir a completar esto, completar estos de acá y obviamente hacer sus escenarios de prueba. Ya tenemos fíjense, un diseño de nuestras estructuras de datos interesantemente bonito de leer. Y este es un paquete, ¿ya? Esto es independiente del tipo de problema que vas a ir a resolver. Esto de qué estamos haciendo abstracciones de representación de colección de datos. Esas son las estructuras de datos. Bien, nos vemos la próxima semana, jóvenes. Por hoy día hemos terminado la clase.